Jorge Negrete, el romance prohibido que cambió su vida para siempre. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos reales, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El Teatro Alameda bullía de expectación bajo el calor sofocante del verano de 1951 en la Ciudad de México. Las butacas de terciopelo rojo se estremecían bajo el peso de más de 2000 espectadores, que aguardaban con fervor religioso la aparición de su ídolo. El aire espeso, cargado de perfumes franceses y cigarrillos turcos, se mezclaba con el murmullo creciente de voces que pronunciaban su nombre como una plegaria. Jorge Negrete, Jorge Negrete. Entre bastidores, el charro Máximo ajustaba por última vez su traje de gala. Los bordados dorados de su chaquetilla brillaban bajo las luces del camerino. Cada hilo meticulosamente cosido por las mejores manos de Jalisco. Su botonadura de plata maciza reflejaba su rostro moreno, curtido por años de sol y viento, pero suavizado por una elegancia natural que lo había convertido en el galán más deseado de México. «Don Jorge, 5 minutos», murmuró Evaristo, su asistente personal desde hacía 10 años, un hombre pequeño y nervioso que conocía cada uno de sus rituales previos al espectáculo. Jorge se observó en el espejo de cuerpo entero. A sus 41 años, su presencia seguía siendo imponente. Su bigote perfectamente recortado enmarcaba una sonrisa que había conquistado corazones desde Tijuana hasta Mérida. Pero esta noche, algo en sus ojos oscuros delataba una inquietud que ni siquiera él sabía explicar. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó mientras Evaristo le alcanzaba su sombrero charro, una pieza única adornada con toquilla de plata. «Sí, patrón. El avión sale a las 6 de la mañana rumbo a Guadalajara. Don Aurelio Martínez ya tiene todo preparado para el jaripeo en su hacienda. Dice que será el evento del año en Jalisco». Jorge asintió, aunque su mente ya no estaba en el camerino. Aurelio Martínez era uno de los hombres más influyentes del occidente mexicano. Sus haciendas se extendían por miles de hectáreas, y su poder político alcanzaba hasta Los Pinos. Cuando Aurelio llamaba, hasta las estrellas más brillantes del firmamento mexicano acudían sin chistar. «Patrón», Evaristo dudó un momento, «hay algo que debería saber sobre mañana». «Habla». Don Aurelio mencionó que su esposa estará presente en el evento. Al parecer, regresó hace poco de Europa. Jorge se detuvo en el acto de ponerse el sombrero. Algo en el tono de Evaristo le llamó la atención, una advertencia velada que conocía bien después de tantos años juntos. «¿Y eso qué significa?» «Nada, patrón. Solo, ya sabe usted cómo son estos eventos. Mucha gente importante, muchas miradas». El rugido del público interrumpió la conversación. «Jorge, Jorge, Jorge», coreaban 2000 gargantas al unísono, haciendo temblar las paredes del teatro. Era hora. Jorge Negrete caminó hacia el escenario con la seguridad de un torero que enfrenta al toro más bravo. Las luces lo cegaron momentáneamente cuando salió de entre las cortinas, pero su cuerpo ya conocía cada paso, cada gesto que debía hacer. Los aplausos fueron ensordecedores, una avalancha de adoración que lo envolvió como una manta tibia. «Buenas noches, México lindo y querido», gritó con su voz potente, y el teatro prácticamente se vino abajo con los vítores. La orquesta atacó los primeros acordes de «Ay, Jalisco, no te rajes», y Jorge se transformó.
Ya no era el hombre que dudaba en el camerino. Era el símbolo viviente de la mexicanidad, el charro que representaba todo lo que el país quería ser: valiente, apasionado, indomable. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma, gritar con calor. Su voz resonaba en cada rincón del teatro, llegando hasta lo más profundo del corazón de cada espectador. Las mujeres suspiraban, los hombres se erguían con orgullo patrio, y los niños miraban embobados al hombre que encarnaba sus sueños de grandeza. Pero mientras cantaba, mientras su voz se alzaba poderosa y segura, una parte de Jorge Negrete permanecía extrañamente distante, como si una premonición, un presentimiento inexplicable, le susurrara que esta noche podría ser una de las últimas en que se sintiera completamente dueño de su destino. Durante la primera parte del espectáculo, interpretó sus grandes éxitos: México lindo y querido, Ella, El jinete. Cada canción era recibida con ovaciones que parecían no tener fin. Entre número y número, Jorge intercambiaba miradas con las señoras de la alta sociedad que ocupaban los palcos de honor. Reconocía rostros familiares, empresarios, políticos, artistas, el mundo del poder mexicano en pleno, rindiendo tributo a su talento. Durante el intermedio, regresó a su camerino empapado en sudor. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido. Evaristo le alcanzó una toalla y un vaso de agua con limón. «Están enloquecidos allá afuera, patrón. Nunca había visto nada igual». Jorge se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la gloria sobre sus hombros. Era extraño. Había alcanzado todo lo que un hombre podía soñar en México. Su nombre aparecía en los carteles más grandes del país. Sus discos se vendían como pan caliente desde California hasta Argentina, y su sola presencia podía llenar estadios enteros. Tenía dinero, fama, respeto, el amor del pueblo. Entonces, ¿por qué se sentía vacío? «Evaristo», dijo de pronto, «¿tú crees que un hombre puede tenerlo todo y aún así sentir que le falta algo?» Su asistente lo miró con sorpresa. En todos los años que llevaban trabajando juntos, Jorge nunca había mostrado ese tipo de vulnerabilidad. «No sé, patrón, pero creo que a veces lo que más necesitamos es precisamente lo que no podemos tener». Las palabras cayeron en el camerino como piedras en un estanque silencioso. Jorge las sintió resonar en su interior con una verdad incómoda. ¿Qué era lo que no podía tener? ¿Qué le faltaba al hombre que aparentemente lo tenía todo? 5 minutos para el segundo acto, anunció una voz desde el pasillo. Jorge se incorporó, se ajustó el traje y caminó hacia el espejo una vez más. Su reflejo le devolvió la imagen del ídolo perfecto, pero por un instante, solo por un instante, creyó ver en sus propios ojos algo que no había notado antes. Una soledad profunda, ancestral, que ni todos los aplausos del mundo podrían llenar. El segundo acto fue aún más triunfal que el primero. Jorge cerró con Juan Charrasqueado, la historia del valiente que murió por amor, y el público se puso en pie para ovacionarlo durante más de 10 minutos. Flores llovían sobre el escenario, pañuelos blancos se agitaban como palomas en vuelo, y su nombre resonaba como un eco eterno entre las paredes del teatro. Cuando finalmente las cortinas se cerraron por última vez, Jorge permaneció solo en el escenario vacío. Las luces de trabajo habían reemplazado a los reflectores, y el silencio súbito resultaba ensordecedor después de tanto ruido. Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, observando los bordados que relataban la historia de México en hilos de oro. «Otro día en el paraíso», murmuró para sí mismo, pero las palabras sonaron huecas en el aire nocturno. Esa noche, en su suite del Hotel Regis, Jorge no logró conciliar el sueño. Se quedó en la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un manto de luces parpadeantes. México Distrito Federal dormía, pero él permanecía despierto, con la mente en blanco y el corazón inquieto. A las 5 de la mañana, Evaristo tocó a su puerta.
Es hora, patrón. El coche nos espera abajo. Jorge se vistió en silencio. Eligió un traje informal pero elegante. Pantalones de gabardina gris, camisa blanca de lino y una chaqueta de mezclilla fina. Nada del mariachi dorado de la noche anterior. Hoy quería ser simplemente Jorge, no el charro Máximo. El vuelo a Guadalajara transcurrió sin incidentes. Jorge durmió la mayor parte del trayecto, arrullado por el ronroneo constante de los motores del Douglas DC-3. Cuando despertó, las montañas de Jalisco se alzaban majestuosas bajo el sol matutino, sus laderas cubiertas de agaves que brillaban como esmeraldas bajo la luz dorada. En el aeropuerto los esperaba don Aurelio Martínez en persona, acompañado de una comitiva de charros que parecían salidos de una postal. Aurelio era un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigote blanco y una presencia que irradiaba poder sin necesidad de alardes. Su apretón de manos fue firme, directo, el saludo de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. «Jorge, amigo mío, qué honor tenerte en mi tierra», dijo con la voz ronca del que ha vivido intensamente. «Espero que estés preparado para el jaripeo más grande que hayas visto en tu vida. Don Aurelio, el honor es mío. Usted sabe que Jalisco siempre será mi segunda casa». «Tu única casa, querrás decir», rió Aurelio palmeándole la espalda. «Aquí naciste artista, y aquí siempre serás rey». El convoy de automóviles serpenteó por carreteras de tierra entre campos de maíz y pueblitos que parecían detenidos en el tiempo. Niños descalzos corrían junto a los coches, gritando el nombre de Jorge y agitando sombreros de palma. Mujeres con rebozos coloridos se asomaban a las puertas de adobe para verlo pasar, y hombres curtidos por el sol se quitaban el sombrero en señal de respeto. «¿Ves eso, Jorge?», dijo Aurelio, señalando la adoración espontánea del pueblo. «Eso no se compra, no se fabrica. Eso es amor genuino». Jorge observaba por la ventanilla, conmovido a pesar de haber vivido escenas similares cientos de veces. Pero hoy algo era diferente. Hoy sentía que estaba viendo todo aquello con ojos nuevos, como si fuera la primera vez, o la última. La hacienda de don Aurelio apareció después de 2 horas de viaje como un oasis de elegancia en medio de la vastedad rural. La casa principal era una construcción colonial de 2 plantas, con muros de cantera rosa y balcones de hierro forjado que recordaban los palacetes de Guadalajara. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con fuentes de talavera y senderos bordeados de rosas que perfumaban el aire con su aroma dulce. Pero lo que más impresionó a Jorge fue el lienzo charro, una arena perfectamente circular rodeada de gradas de madera que podían albergar a más de 500 personas. Los corrales adyacentes ya estaban llenos de toros bravos que bufaban inquietos, y decenas de charros de todo Jalisco ultimaban los preparativos para la competencia. «Esto es impresionante, don Aurelio», dijo Jorge con sincera admiración. «Parece una plaza de toros profesional». «Solo lo mejor para mis invitados», respondió Aurelio con orgullo. «Y hablando de invitados, hay alguien que quiero que conozcas». Los condujo hacia la casa principal, donde varios grupos de personas elegantemente vestidas se reunían en la terraza posterior. Jorge reconoció a políticos importantes, empresarios conocidos y algunas figuras del mundo artístico. Todos lo saludaron con efusividad, pero él notó que la atención de don Aurelio se dirigía hacia un grupo particular que conversaba junto a la fuente central. Y entonces la vio, incluso de espaldas, incluso a distancia. Había algo en esa figura femenina que le robó el aliento. Era alta, esbelta, vestía un traje sastre de color marfil que realzaba la elegancia natural de su porte. Su cabello negro estaba recogido en un peinado sofisticado que dejaba al descubierto la línea grácil de su cuello. Sostenía una copa de champán con una mano enguantada,
y gesticulaba suavemente mientras hablaba, como si cada movimiento hubiera sido coreografiado por los ángeles. Isadora, la llamó don Aurelio, y la mujer se volvió lentamente. Jorge Negrete, el hombre que había conquistado multitudes con su presencia, el artista que nunca se había sentido intimidado ante nadie, sintió que el mundo se detenía por completo. Los ojos que lo miraban eran del color del whisky añejo, dorados con destellos verdes que parecían guardar secretos milenarios. Su rostro era una sinfonía de ángulos perfectos, pómulos altos, nariz recta, labios que parecían esculpidos en coral. Pero más allá de su belleza física, había algo en su mirada que lo desarma por completo. Una inteligencia feroz, una intensidad que prometía profundidades inexploradas. «Isadora querida, quiero presentarte a Jorge Negrete», dijo Aurelio, ajeno por completo a la electricidad que había comenzado a crepitar en el aire. Ella se acercó con pasos lentos, deliberados, sin apartar la vista de Jorge. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le extendió la mano enguantada. «Señor Negrete, es un verdadero placer. He oído hablar tanto de usted». Su voz era como terciopelo líquido, con un ligero acento que Jorge no logró identificar por completo. Español, francés, italiano. Había algo cosmopolita en su forma de hablar que hablaba de mundos lejanos y experiencias sofisticadas. Jorge tomó su mano y, siguiendo el protocolo, se la llevó a los labios para besarla ligeramente. Pero cuando sus labios rozaron el guante de seda, el amanecer del 15 de agosto de 1951, encontró a Jorge Negrete contemplando el paisaje desde la ventana de su suite en el Hotel Majestic. La Ciudad de México se desperezaba lentamente bajo una bruma dorada que parecía susurrar secretos al oído de quien supiera escuchar. Sus manos, las mismas que habían conquistado miles de corazones desde los escenarios, temblaban imperceptiblemente mientras sostenían una taza de café que se enfriaba sin que él se percatara. La noche anterior había sido un torbellino de emociones que aún resonaban en su pecho como los últimos acordes de una canción melancólica. La conversación con María había dejado una huella profunda en su alma, una marca que sabía no se borraría fácilmente. Sus palabras habían sido como dagas envueltas en seda, cortantes pero hermosas, dolorosas pero necesarias. «Jorge, esto no puede continuar así», había murmurado ella mientras sus dedos trazaban círculos invisibles sobre la mesa de mármol del café donde se habían encontrado. «Ambos lo sabemos. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra que compartimos nos lleva por un camino que no deberíamos transitar». El peso de su fama, que durante años había sido su corona de laureles, ahora se sentía como cadenas de plomo. Cada movimiento suyo era observado, cada gesto interpretado, cada suspiro convertido en titular de periódico. Y María, dulce y vulnerable María, se encontraba atrapada en el centro de un huracán mediático que amenazaba con destruir todo a su paso. Un golpe suave en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. Su asistente personal, Rodolfo, entró con una expresión grave que Jorge conocía bien después de tantos años de colaboración. «Patrón, necesita ver esto», dijo Rodolfo, extendiendo varios periódicos matutinos. «Los titulares no son buenos». Jorge tomó los diarios con manos que ahora temblaban abiertamente. «El charro de México y su romance secreto», gritaba uno. «Jorge Negrete, amor o capricho», proclamaba otro. Pero el que más lo golpeó fue el del vespertino más sensacionalista. «La verdad detrás del escándalo. Jorge Negrete abandona a su esposa por una aventura». Las fotografías eran borrosas pero inconfundibles. Él y María en el café, sus manos casi tocándose sobre la mesa, sus miradas perdidas el uno en el otro, la intimidad del momento, capturada y vendida al mejor postor como si fuera una mercancía más. «¿Cómo diablos consiguieron estas fotos?»,
murmuró Jorge, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la impotencia en su garganta. Parece que alguien los siguió anoche, patrón. Y no solo eso. Rodolfo hizo una pausa, claramente incómodo con lo que tenía que decir. La señora Elisa ya está enterada. Su abogado llamó esta mañana temprano. Jorge cerró los ojos y dejó que los periódicos cayeran al suelo como hojas secas. Su matrimonio con Elisa había sido más una alianza social que una unión por amor, pero eso no disminuía su sentido de responsabilidad hacia ella. Habían construido una vida juntos, una fachada perfecta para el mundo exterior, y ahora todo se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. ¿Y María?, preguntó con voz apenas audible. ¿Se ha comunicado? Su hermana llamó hace una hora, respondió Rodolfo con cuidado. Dice que María no quiere hablar con nadie, que está muy afectada por todo esto. Jorge se dirigió al piano que presidía la sala de su suite. Un Steinway negro que había sido regalo de la RCA Victor después del éxito de Corazón. Sus dedos encontraron las teclas por instinto, arrancando una melodía melancólica que parecía brotar directamente de sus heridas. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado la situación, el teléfono sonó con insistencia. Jorge dudó antes de contestar, pero algo en su interior le dijo que era importante. «Jorge». La voz al otro lado de la línea era temblorosa pero inconfundible. «María, María, mi niña, ¿cómo estás? He estado preocupado». «Jorge, necesito verte», lo interrumpió ella con urgencia. «Pero no aquí, no en México. Todo se ha vuelto un infierno. Los reporteros están acampados frente a mi casa, mi familia está desesperada y yo no sé qué hacer. Dime dónde quieres que nos encontremos y allí estaré», respondió Jorge sin dudar un segundo. «No importa dónde sea». «Guadalajara», susurró ella. «Conozco un lugar discreto, la hacienda de mi prima Elena en las afueras de la ciudad. Ella entiende la situación. Partiré esta misma tarde», prometió Jorge. «No dejes que nadie te diga que esto está mal, María. Lo que siento por ti es lo más puro que he experimentado en mi vida». El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que ella respondiera. «Yo también lo siento, Jorge, y eso es lo que más me asusta». Después de colgar, Jorge se dirigió a su guardarropa y comenzó a empacar con movimientos mecánicos. Rodolfo lo observaba en silencio, sabiendo que su patrón había tomado una decisión de la que no habría retorno. «¿Quiere que cancele las presentaciones de la próxima semana?», preguntó finalmente el asistente. «Cancela todo», respondió Jorge sin levantar la vista de su maleta. «Y prepara el Cadillac. Salimos para Guadalajara en 1 hora. Patrón, permítame decirle que esto podría ser muy peligroso para su carrera. Los productores, los contratos, la gente que depende de usted». Jorge se detuvo y miró fijamente a Rodolfo, quien había sido más que un empleado durante todos estos años. Era su confidente, su amigo, casi como un hermano menor. «Rodolfo», dijo con una voz que denotaba una serenidad extraña, casi sobrenatural. «Durante 15 años he vivido para complacer a otros. He cantado las canciones que querían escuchar, he interpretado los papeles que esperaban de mí. He sonreído cuando por dentro lloraba. He sido el charro de México que todos necesitaban, pero nunca he sido Jorge Negrete, simplemente Jorge Negrete». Se acercó a la ventana nuevamente y contempló la ciudad que lo había encumbrado a la gloria. «María me ha enseñado algo que había olvidado. ¿Cómo se siente estar vivo de verdad? No puedo seguir fingiendo que eso no importa». El viaje a Guadalajara se convirtió en una odisea de 4 horas que parecieron eternas. Jorge conducía su Cadillac negro por las carreteras polvorientas de Jalisco, mientras su mente navegaba entre recuerdos y posibilidades futuras. A su lado, Rodolfo mantenía silencio, respetando la necesidad de introspección de su jefe. El paisaje agreste de México Central desfilaba por las ventanillas como un documental mudo sobre la belleza y la crueldad de su país.
Los magueyes alzaban sus brazos espinosos hacia el cielo, como en una plegaria ancestral, mientras los pueblos perdidos en la inmensidad parecían susurrar historias de amores imposibles y sueños truncados. Al llegar a las afueras de Guadalajara, Jorge siguió las indicaciones que María le había dado por teléfono. La hacienda de Elena se alzaba como un oasis de paz en medio de un océano de agaves y nopaleras. Era una construcción colonial típica de la región, con muros de adobe pintados de rosa mexicano y un portal que daba sombra a una veintena de mecedoras de mimbre. María lo esperaba en el jardín, vestida con un sencillo vestido blanco que la hacía parecer un ángel caído del cielo. Al verla, Jorge sintió que todas las decisiones difíciles de los últimos días cobraban sentido. Era como si el universo se hubiera realineado para crear ese momento perfecto. «Pensé que no vendrías», murmuró ella cuando él se acercó, sin atreverse aún a tocarlo. «Atravesaría el infierno para estar contigo», respondió Jorge, tomando sus manos con infinita delicadeza. «Los periódicos, los escándalos, las amenazas, nada de eso importa si tú estás a mi lado». Elena, la prima de María, los observaba desde la galería con una sonrisa cómplice. Era una mujer de unos 40 años, divorciada y libre de prejuicios, que entendía perfectamente el dilema que enfrentaban los dos amantes. «Vengan», les gritó con alegría genuina. «La comida está lista y tenemos mucho de qué hablar». La cena transcurrió en un ambiente de camaradería que Jorge no había experimentado en años. Elena resultó ser una anfitriona extraordinaria, llena de anécdotas divertidas que aliviaban la tensión del momento. Pero por debajo de la conversación ligera, Jorge podía sentir la electricidad que chisporroteaba entre él y María cada vez que sus miradas se cruzaban. Después de los postres, Elena se retiró discretamente, alegando que tenía que atender asuntos de la hacienda. Jorge y María se quedaron solos en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido pintado especialmente para ellos. «Jorge», comenzó María, con una seriedad que contrastaba con el ambiente relajado de la velada, «tenemos que hablar sobre lo que va a pasar ahora. Los periódicos no van a parar. Tu carrera, tu familia, todo está en juego». Jorge se acercó a la baranda de piedra y contempló el paisaje nocturno. Las luces de Guadalajara titilaban a lo lejos como estrellas terrestres, y el aire traía consigo el aroma de los azahares y el tequila que se destilaba en las destilerías cercanas. «¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que te amaba?», preguntó él sin voltear a mirarla. «Fue cuando cantaste esa canción en el teatro, no por tu voz, que es hermosa, sino por la forma en que cerraste los ojos cuando llegaste a la parte que dice «Amor eterno». Fue como si estuvieras hablándole directamente a mi alma». María se acercó a él lentamente, hasta quedar a apenas unos centímetros de distancia. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, escuchar los latidos acelerados de su corazón. «Yo supe que estaba perdida desde la primera vez que te vi en el escenario», confesó ella con voz temblorosa. «Pero también supe que era un amor imposible. Tú eres Jorge Negrete, el ídolo de México. Yo soy solo una cantante de provincia que tuvo la suerte de brillar por un momento». Jorge se giró bruscamente y tomó su rostro entre sus manos. «No vuelvas a decir eso jamás. Tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tienes un talento que va más allá de la música, una sensibilidad que toca el alma de quien te escucha. Y además de todo eso, me haces sentir como un hombre normal, no como un símbolo o una mercancía». Sus labios se encontraron en un beso que tenía la desesperación de los amantes conscientes de que el tiempo se les escapa entre los dedos. Era un beso que sabía a tequila y a promesas imposibles, a sueños compartidos y a pesadillas inminentes. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Qué vamos a hacer, Jorge?», susurró María. «No podemos seguir lastimando a la gente que nos rodea.
Tu esposa no se merece esto. Mi familia tampoco. Jorge guardó silencio por un largo momento, luchando internamente con una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. Voy a pedir el divorcio, dijo finalmente, con una determinación que lo sorprendió a él mismo. No será fácil y probablemente destroce mi carrera, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Te amo, María, y quiero que todo el mundo lo sepa. Los siguientes días en la hacienda de Elena transcurrieron como un sueño febril del que ninguno de los dos quería despertar. Jorge había conseguido una tregua temporal del mundo exterior, un respiro en el ojo del huracán que se gestaba en los medios de comunicación de toda América Latina. Los teléfonos de la hacienda permanecían desconectados y los únicos visitantes eran los peones que trabajaban la tierra y guardaban silencio por lealtad hacia Elena. En esa burbuja de tranquilidad artificial, Jorge y María vivieron lo más parecido a una luna de miel que les sería permitido experimentar. Paseaban por los campos de agave al amanecer, cuando el rocío convertía cada hoja en un cristal que reflejaba los primeros rayos del sol. Jorge le enseñaba a María las canciones que había compuesto en secreto durante años, melodías íntimas que nunca había compartido con nadie porque brotaban de la parte más vulnerable de su alma. Esta la escribí después de una función especialmente difícil en Monterrey. Le contó mientras sus dedos encontraban los acordes en la guitarra que Elena había rescatado del desván. Era 1947 y estaba pasando por una crisis personal terrible. Sentía que mi vida era una representación constante, que Jorge Negrete, el artista, había devorado a Jorge Negrete, el hombre. María escuchaba cada palabra con la devoción de una discípula, pero también con la comprensión profunda de quien ha vivido experiencias similares. Su propia carrera, aunque más modesta, también le había enseñado lo difícil que era mantener la autenticidad en un mundo que constantemente exigía la perfección. «Canta conmigo», le pidió Jorge cuando llegó al estribillo. Sus voces se fundieron en una armonía perfecta que parecía haber sido ensayada durante vidas enteras. Era como si el universo hubiera esperado ese momento específico para que dos almas gemelas se encontraran a través de la música. Pero la realidad, como un acreedor implacable, no tardó en llamar a la puerta. El cuarto día de su estancia en la hacienda, Rodolfo llegó en estado de pánico, con noticias que helaron la sangre de Jorge Negrete, el romance prohibido que cambió su vida para siempre. Parte 3. Capítulo 9. La tormenta en el corazón. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del estudio Churubusco aquella tarde de septiembre de 1951, como si el cielo mismo quisiera reflejar la turbulencia que se agitaba en el corazón de Jorge Negrete. Había pasado un mes desde su última conversación con María Elena en el café, y cada día que transcurría sin verla se sentía como una eternidad. Las filmaciones de Cuando los hijos pecan avanzaban con la precisión mecánica que caracterizaba las producciones de la época dorada, pero Jorge se movía entre las escenas como un sonámbulo, interpretando su papel de charro enamorado con una ironía amarga que no pasaba desapercibida para quienes lo conocían bien. «¡Corte!», gritó Julián Soler, el director, desde su silla plegable. Sus ojos, enmarcados por gruesas gafas de carey, estudiaron a Jorge con la preocupación de quien ha trabajado con las más grandes estrellas del cine mexicano y sabe reconocer cuando algo no marcha bien. «Jorge, necesitamos hablar». El actor se acercó con pasos pesados, su traje de charro impecablemente bordado, contrastando con el cansancio que marcaba sus facciones. A los 41 años, Jorge Negrete seguía siendo la imagen misma de la masculinidad mexicana, pero aquellos que lo observaban de cerca podían percibir las grietas en esa fachada perfecta. «¿Qué sucede, Julián?», preguntó Jorge, intentando mantener su tono habitual de cordialidad profesional. «Eso mismo te pregunto yo», respondió el director, apartándolo del resto del equipo hacia un rincón más privado del set.
Llevas 3 tomas consecutivas en las que pareces estar pensando en otra cosa. Cuando cantas ella, tu voz suena vacía, como si estuvieras interpretando las palabras de otro hombre. Jorge suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. La verdad era que durante toda la canción no había podido dejar de pensar en María Elena, en la forma como sus ojos se habían llenado de lágrimas cuando se despidieron, en la promesa no cumplida de encontrarse de nuevo. Tienes razón, Julián. Disculpa. Hay asuntos personales que están pesando en mi mente. ¿Asuntos personales? El director arqueó una ceja. En la industria cinematográfica mexicana, los asuntos personales de las estrellas eran, por definición, asuntos públicos. ¿Algo que deba preocuparme como director de esta película? Jorge negó con la cabeza, pero la mentira le sabía amarga en la boca. Nada que afecte mi profesionalismo, te lo prometo. Antes de que Julián pudiera responder, una figura familiar apareció en la entrada del estudio. Gloria Marín, elegante como siempre con un vestido azul marino que realzaba su figura esbelta, caminó hacia ellos con la determinación de una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Su presencia provocó el murmullo característico que acompañaba la llegada de cualquier estrella importante, pero sus ojos estaban fijos únicamente en Jorge. «Espero no interrumpir nada importante», dijo Gloria con esa voz melodiosa que había enamorado a audiencias de todo el continente, aunque había un filo apenas perceptible en su tono. «Gloria, qué sorpresa verte por aquí», respondió Jorge, sintiéndose inmediatamente tenso. Conocía demasiado bien esa mirada de su esposa, esa sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. ¿Sorpresa? Gloria se acercó más, y Jorge pudo percibir el sutil aroma de su perfume francés, el mismo que había usado durante su luna de miel en Europa. Pensé que sería natural que una esposa visitara a su marido en su lugar de trabajo, especialmente cuando ese marido ha estado tan ausente últimamente. Julián Soler, veterano de 1000 situaciones incómodas en el mundo del espectáculo, carraspeó discretamente. Creo que este sería un buen momento para tomar un descanso de 30 minutos. Jorge, nos vemos de vuelta para la escena del duelo. Cuando el director se alejó, Jorge y Gloria quedaron solos en medio del set que recreaba una hacienda del siglo XIX. Los decorados, con sus paredes de adobe falso y sus muebles de época, parecían observar silenciosamente el drama real que se desarrollaba entre las dos figuras más prominentes del cine nacional. «Caminemos», sugirió Jorge, tomando del brazo a Gloria y dirigiéndose hacia su camerino privado. El camerino de Jorge era un santuario de lujo discreto, paredes forradas en madera noble, un gran espejo rodeado de bombillas, un sofá de piel curtida y fotografías de sus películas más exitosas. Gloria se sentó con gracia en el sofá, cruzando las piernas de manera que la falda de su vestido se ajustara perfectamente. Cada movimiento suyo parecía calculado para recordarle a Jorge la belleza y elegancia de la mujer con quien se había casado. «Voy a ser directa, Jorge», comenzó Gloria, sus manos perfectamente manicuradas entrelazadas sobre su regazo. «No soy tonta. Llevo 15 años en este medio, he visto de todo, y sé reconocer cuando un hombre está distraído». Jorge se sirvió un whisky de la botella que siempre mantenía en su camerino, más por ganar tiempo que por real necesidad de alcohol. «No sé de qué hablas, Gloria». «No lo sabes». La actriz se incorporó ligeramente y su voz adquirió ese tono de control emocional que había perfeccionado interpretando a heroínas trágicas. «¿No sabes por qué llevas 2 semanas llegando tarde a casa? ¿No sabes por qué cuando te hablo durante la cena parece que estás a 1000 kilómetros de distancia? ¿No sabes por qué anoche, cuando hicimos el amor, cerrabas los ojos como si quisieras estar en otro lugar, con otra persona?» La última frase golpeó a Jorge como una bofetada. Se volvió hacia Gloria, vaso en mano,
y por primera vez en años la vio realmente, no a la estrella de cine, no a la esposa perfecta para su imagen pública, sino a la mujer vulnerable que se escondía detrás de toda esa perfección construida. Gloria, no me mientas, Jorge, por favor. Su voz se quebró ligeramente, una fisura en la máscara de compostura que siempre mantenía en público. Hemos construido algo hermoso juntos. Nuestro matrimonio, nuestras carreras, nuestra posición en la sociedad. No permitas que una aventura pasajera destruya todo eso. Jorge sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Una aventura pasajera. Sé que los hombres necesitan variedad de vez en cuando. Es algo que he llegado a aceptar en este medio nuestro. Pero también sé que tú eres diferente, Jorge. Tú no eres como esos actores que cambian de amante cada temporada. Si hay alguien más, debe ser porque significa algo especial para ti. La percepción de Gloria lo dejó sin palabras. Durante toda su carrera había mantenido una reputación impecable. Había sido el ejemplo del hombre mexicano honorable, del esposo fiel. Y ahora, por primera vez, esa imagen amenazaba con desmoronarse. «Dime que me equivoco», continuó Gloria, poniéndose de pie y acercándose a él. «Dime que no hay otra mujer, y yo fingiré que esta conversación nunca ocurrió. Seguiremos como siempre, perfectos para las cámaras, perfectos para el público». Jorge la miró a los ojos. Esos ojos verdes que habían sido su refugio durante tantos años de matrimonio, y se dio cuenta de que no podía mentirle, no a ella, no después de todo lo que habían compartido. «No puedo decirte eso», murmuró, su voz apenas audible. Gloria cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas contenidas que brillaban como cristales. «¿La amas?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una sentencia. Jorge se dio cuenta de que ese era el momento de la verdad, el instante que definiría no solo su matrimonio, sino toda su vida futura. «Sí», susurró, «la amo». Gloria asintió lentamente, con la dignidad de una reina aceptando su destino. «¿Quién es ella?». «Gloria, no creo que... Tengo derecho a saberlo. Si voy a perder a mi marido, al menos tengo derecho a conocer a mi reemplazante». Jorge se dirigió hacia la ventana del camerino que daba a un jardín interno del estudio. La lluvia había cesado, pero las nubes grises seguían dominando el cielo de la tarde. «Se llama María Elena Márquez. ¿La actriz? ¿La que trabaja para Televisa?». «Sí». Gloria permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Jorge podía sentir su presencia detrás de él. Podía imaginar las emociones que estarían pasando por su rostro. «Es muy joven», dijo finalmente. «Tiene 28 años y muy bella». «Sí». «¿Cuándo comenzó?». Jorge se volvió para enfrentarla. «Hace 3 meses, en la presentación de Si Adelita se fuera con otro». «3 meses», repitió Gloria, como si estuviera memorizando una fecha histórica. «3 meses viviendo una mentira contigo». «Gloria, yo nunca quise que las cosas sucedieran así. Nunca busqué, pero sucedieron». Ella se acercó al espejo, revisando su maquillaje con la profesionalidad de alguien que sabía que tendría que enfrentar al mundo exterior en pocos minutos. «Y ahora tenemos que decidir qué haremos con esta situación». «¿Qué quieres decir?». Gloria se volvió hacia él y Jorge vio en su rostro una determinación férrea que reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en ella cuando decidió convertirse en actriz, cuando luchó por mejores papeles, cuando construyó su carrera paso a paso hasta convertirse en una de las estrellas más respetadas del país. «Quiero decir que no voy a permitir que nuestra carrera, nuestro prestigio, nuestra vida pública se vean destruidos por un escándalo romántico. Somos Jorge Negrete y Gloria Marín. Somos la pareja real del cine mexicano. Tenemos responsabilidades que van más allá de nuestros sentimientos personales. ¿Estás sugiriendo que...?» «Estoy sugiriendo que manejemos esto como los profesionales que somos. Si necesitas tiempo para aclarar tus sentimientos, te lo daré.
Si necesitas espacio para decidir qué es lo que realmente quieres, lo tendrás. Pero no voy a permitir que los periódicos, la industria o el público se enteren de que el matrimonio más admirado del país está en crisis. Jorge se quedó mirándola, asombrado por su capacidad para mantener la compostura, incluso en el momento más difícil de su matrimonio. ¿Y si mi decisión es estar con ella? Gloria sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de resignación y dignidad herida. Entonces manejaremos el divorcio de la manera más discreta posible. Diremos que fueron diferencias irreconciliables, que seguimos siendo grandes amigos, que el respeto mutuo permanece intacto. Protegeremos nuestras carreras y nuestra reputación. ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías dejarme ir así de fácil? Las lágrimas que Gloria había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. Nada de esto es fácil, Jorge, pero he aprendido que en esta industria, en esta vida, a veces tienes que elegir entre ser feliz y ser inteligente, y yo siempre elijo ser inteligente. Se acercó a él y le puso una mano en el pecho, justo sobre el corazón. Te amé desde el día que te conocí. Durante todos estos años he sido la esposa que creí que necesitabas, la compañera perfecta para tu imagen pública. Pero si tu corazón está en otro lugar, no voy a suplicarte que te quedes. Tengo demasiado orgullo para eso. Jorge tomó la mano de Gloria entre las suyas. Era una mano suave, cuidada, la mano de una mujer que había vivido en la cúspide del lujo y la elegancia. Gloria, tú eres una mujer extraordinaria. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte, pero tú no quieres ser ese hombre, ¿verdad? Jorge no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Gloria se separó de él, dirigiéndose hacia la puerta del camerino. Antes de salir, se detuvo y se volvió una última vez. Solo te pido una cosa, Jorge. Piénsalo bien. Piensa en lo que estás arriesgando, en lo que estamos arriesgando ambos. Piensa en si esa mujer realmente vale la pena perder todo lo que hemos construido juntos. Ya lo he pensado, respondió Jorge. Durante estos 3 meses no he podido pensar en otra cosa. ¿Y cuál es tu conclusión? Jorge la miró directamente a los ojos, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían sus vidas para siempre. Mi conclusión es que no puedo seguir viviendo una mentira, no contigo, no conmigo mismo. Gloria asintió una última vez, abrió la puerta y salió del camerino sin mirar atrás. Jorge se quedó solo, rodeado de los símbolos de su éxito profesional, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno en su vida personal. Afuera, la lluvia había comenzado a caer nuevamente, como si el cielo llorara por la tragedia silenciosa que acababa de desarrollarse en aquel pequeño camerino de Churubusco. Capítulo 10. El peso de las consecuencias. Los días que siguieron a la confrontación con Gloria se sintieron como vivir en un limbo emocional. Jorge continuaba con sus rutinas diarias, las filmaciones, las reuniones con productores, las sesiones de grabación, pero todo parecía desembol. La luz del amanecer se filtraba lentamente por las cortinas de seda del Hotel Reforma, arrancando destellos dorados a los espejos que adornaban la suite presidencial. Jorge Negrete despertó con el sabor amargo de la incertidumbre en los labios, el eco de las palabras de María Félix resonando aún en su mente como campanas funerarias. Tienes que elegir, Jorge. No puedes seguir viviendo entre dos mundos. Se incorporó en la cama, observando el espacio vacío a su lado donde ella había dormido apenas unas horas antes. El aroma de su perfume, Chanel No. 5, permanecía impregnado en las sábanas de lino, recordándole que lo vivido no había sido un sueño. La doña se había marchado al alba, sin despedidas, dejando únicamente una nota sobre la mesita de noche que Jorge aún no se atrevía a leer. El teléfono sonó con insistencia, cortando el silencio como una navaja. Jorge alargó la mano, sabiendo instintivamente que las noticias que llegaban no serían favorables. «Diga»,
murmuró, la voz ronca por el cigarro y la falta de sueño. Jorge, soy Raúl. La voz de su manager sonaba tensa, cargada de urgencia. Necesito verte ahora mismo. Ha pasado algo grave. ¿De qué hablas? ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana, pero eso no importa. Los periodistas ya están aquí abajo, en el lobby. Alguien los llamó. Saben lo de anoche, Jorge. Lo saben todo. El corazón del charro cantor se detuvo por un instante. A través de la ventana pudo distinguir las siluetas de los fotógrafos apostados en la acera, sus cámaras preparadas como armas de asedio. El cerco se había cerrado. «Dame 10 minutos», respondió, colgando el auricular con manos temblorosas. Jorge se dirigió al baño, donde su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre derrotado. Las ojeras profundas enmarcaban unos ojos que habían perdido su brillo característico, y la barba de 2 días le daba un aspecto descuidado que jamás había mostrado en público. Se enjuagó el rostro con agua fría, tratando de recuperar algo de la compostura que lo había convertido en el ídolo de México. Mientras se vestía con el traje gris perla que había lucido la noche anterior, recordó las palabras premonitorias de su padre. «Hijo, el éxito es como el viento. Puede elevarte hasta las nubes o destruirte en un instante. Nunca olvides quién eres realmente». La nota de María Félix seguía sobre la mesita, esperando. Jorge la tomó con dedos vacilantes y leyó. «Mi querido Jorge, cuando leas estas líneas, yo ya habré tomado mi decisión. No podemos seguir lastimándonos de esta manera. El amor verdadero a veces requiere la renuncia más dolorosa. Espero que algún día puedas perdonarme por ser cobarde. Siempre tuya, María». El papel se arrugó entre sus puños. Un grito de rabia y dolor brotó desde lo más profundo de su pecho. Un lamento primitivo que resonó en las paredes de la suite como el canto de un animal herido. 15 minutos después, Jorge descendía por el ascensor privado del hotel, acompañado por Raúl de Anda y 2 guardias de seguridad. Su manager, un hombre corpulento de rostro habitualmente jovial, lucía demacrado y nervioso. «Los periódicos de la mañana ya salieron a la calle», explicó Raúl mientras revisaba un fajo de publicaciones. «El Sol de México tiene una foto tuya saliendo del Ciros con María Félix a medianoche. Excelsior habla de una tórrida noche de pasión en el hotel más exclusivo de la capital. Y esto es solo el comienzo». Jorge arrebató uno de los diarios de las manos de su manager. La fotografía de la primera plana lo mostraba ayudando a María Félix a subir a su automóvil, ambos evidentemente bajo los efectos del alcohol y la pasión. El titular gritaba en letras enormes: «Jorge Negrete y María Félix, el romance que escandaliza a México». «¿Cómo diablos consiguieron esta foto?», gruñó, sintiendo cómo la furia reemplazaba al dolor en su pecho. «Alguien nos traicionó, Jorge, alguien que sabía exactamente dónde ibas a estar y con quién». Raúl bajó la voz. «Y hay algo más. Tu esposa. Gloria ya lo sabe». El ascensor se detuvo con un tintineo metálico. Jorge cerró los ojos, respirando profundamente antes de enfrentar lo que lo esperaba del otro lado de las puertas. El lobby del Hotel Reforma era un hervidero de periodistas, fotógrafos y curiosos que se habían congregado como buitres alrededor de una carroña. Los flashes comenzaron a dispararse en cuanto Jorge emergió del ascensor, creando un ballet frenético de luces cegadoras. «Jorge, ¿es cierto que planeas divorciarte de Gloria Marín?», gritó una reportera de Revista de Revistas. «Charro, ¿qué tienes que decir sobre las acusaciones de adulterio?», bramó un fotógrafo de El Universal. «Jorge Negrete, el pueblo quiere saber la verdad», corearon varias voces al unísono. El cantante avanzó entre la multitud como un gladiador marchando hacia el Coliseo, su porte erguido y la mirada fija en la salida. Los guardias de seguridad intentaban abrirle paso, pero los periodistas se abalanzaban sobre él como una jauría hambrienta. «No tengo comentarios que hacer»,
declaró con voz firme, aunque por dentro se desmoronaba. Respeten mi privacidad y la de mi familia. Pero la turba no se conformó con esa respuesta. Un joven reportero se plantó directamente frente a él, bloqueándole el camino. Señor Negrete, el pueblo mexicano lo consideraba un símbolo de rectitud y honor. ¿No cree que le debe una explicación a sus admiradores? Jorge se detuvo en seco. Sus ojos, normalmente cálidos como miel, se endurecieron hasta convertirse en acero frío. El silencio se extendió por el lobby durante varios segundos interminables. El pueblo mexicano, respondió finalmente, su voz cargada de una dignidad herida, siempre ha tenido mi respeto y mi cariño. Pero mi vida privada es exactamente eso. Privada. Soy un artista, no un santo. Soy un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, como cualquier otro. Los flashes se dispararon con renovada intensidad mientras Jorge reanudó su marcha hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, una voz femenina se alzó por encima del tumulto. ¿Y qué hay de Gloria Marín, Jorge? ¿Qué hay de tu esposa? El charro se volvió, buscando el origen de la pregunta. Entre la multitud distinguió el rostro de Carmen Montejo, una actriz segunda que siempre había envidiado el éxito de María Félix. Sus ojos brillaban con malicia apenas contenida. «Gloria es una mujer extraordinaria», respondió Jorge, su voz quebrándose ligeramente. «No merece verse involucrada en este circo mediático». «Pero ya está involucrada», insistió Carmen con crueldad calculada. «Todo México sabe que engañaste a la madre de tus hijos con la mujer más hermosa del país. ¿Cómo vas a reparar el daño?». La pregunta cayó sobre Jorge como un martillazo. Por primera vez en su carrera, el hombre que había conquistado multitudes con su carisma se quedó sin palabras. La imagen de Gloria apareció en su mente. Su sonrisa dulce, su risa cristalina, su inquebrantable fe en él, a pesar de todas las tormentas que habían atravesado juntos. «El daño», murmuró, más para sí mismo que para los periodistas, «ya está hecho». La mansión de las lomas de Chapultepec, que Jorge había comprado para Gloria y sus hijos, se alzaba como un palacio de ensueño entre jardines perfectamente cuidados. Las bugambilias púrpura trepaban por las paredes de cantera rosa y el aroma de los naranjos perfumaba el aire matutino. Pero esa mañana la belleza del lugar se sentía como una burla cruel. Jorge detuvo su Cadillac negro frente a la puerta principal, observando las ventanas de la planta alta donde sabía que Gloria estaría esperándolo. Las cortinas de encaje permanecían cerradas, como si la casa misma hubiera decidido protegerse de la vergüenza que él traía consigo. Ramón, el mayordomo que había servido a la familia durante años, abrió la puerta antes de que Jorge pudiera tocar el timbre. Su rostro, normalmente jovial, mostraba una gravedad inusual. «Buenos días, señor Negrete», murmuró evitando el contacto visual. «La señora Gloria lo está esperando en el salón principal». Jorge atravesó el vestíbulo de mármol, sus pasos resonando como disparos en el silencio sepulcral de la casa. Los retratos familiares que adornaban las paredes parecían acusarlo con sus miradas inmóviles. Jorge y Gloria el día de su boda, radiantes de felicidad. Jorge cargando a su pequeña hija en sus primeros pasos. La familia completa durante unas vacaciones en Acapulco, cuando aún creían que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Gloria estaba de pie junto a la ventana del salón, contemplando los jardines con una quietud que resultaba más aterradora que cualquier grito. Vestía una bata de seda azul cielo que realzaba la palidez de su piel, y su cabello castaño caía suelto sobre los hombros en ondas naturales. En sus manos sostenía uno de los periódicos de la mañana, arrugado por la tensión de sus dedos. «Gloria», comenzó Jorge, pero ella levantó una mano para silenciarlo sin volverse. «Durante toda la noche estuve esperando que llegaras», dijo con una voz extrañamente serena.
Pensé que vendrías a explicarme lo que había pasado, que me darías tu versión de los hechos, antes de que los leyera en los periódicos como cualquier extraña. Jorge se acercó un paso, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Gloria, yo quería... No. Esta vez se volvió, y Jorge pudo ver las lágrimas que había estado conteniendo durante horas. No quiero tus explicaciones. No quiero tus disculpas. Lo único que quiero es que me digas una cosa. ¿La amas? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una guillotina esperando caer. Jorge buscó en su interior alguna mentira piadosa, alguna verdad a medias que pudiera suavizar el golpe, pero los ojos de Gloria, esos ojos color miel que habían sido su refugio durante años de matrimonio, exigían honestidad. Sí, murmuró finalmente, la amo. Gloria cerró los ojos como si hubiera recibido un puñetazo. Sus piernas se tambalearon y tuvo que apoyarse en el alféizar de la ventana para no caer. El periódico se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un susurro. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz apenas un hilo. Gloria, por favor, ¿desde cuándo?, gritó, toda su compostura desmoronándose de golpe. ¿Desde que la conociste? ¿Desde hace meses? ¿Años? ¿Todo este tiempo he estado compitiendo con un fantasma? Jorge se acercó, tratando de tomarla entre sus brazos, pero ella se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No fue planeado, murmuró él. Nunca quise que esto pasara. Al principio solo era admiración profesional, luego amistad, y después... ¿Después qué, Jorge? ¿Después te diste cuenta de que yo no era suficiente para ti? ¿Que necesitabas a la mujer más deseada de México para sentirte completo? Las palabras de Gloria eran como dagas envenenadas que se clavaban en el corazón de Jorge. Él sabía que ella tenía derecho a su ira, a su dolor, a su desprecio, pero escuchar el veneno en su voz, ver cómo el amor se transformaba en odio en tiempo real, era una tortura que no había anticipado. Tú siempre fuiste suficiente, respondió con desesperación. Eres la madre de mis hijos, mi compañera, Tu segunda opción, lo interrumpió Gloria. Tu puerto seguro mientras conquistabas a la reina. ¿Sabías que toda la industria cinematográfica se reía de mí a mis espaldas? Que susurraban que la esposa del gran Jorge Negrete era demasiado simple, demasiado común para él. Jorge sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Jamás había imaginado que Gloria hubiera sufrido esas humillaciones, que hubiera cargado con el peso de las comparaciones, mientras él vivía en su burbuja de fama y adoración. Gloria, yo nunca te diste cuenta, completó ella, porque estabas demasiado ocupado siendo el charro cantor, el ídolo de México, demasiado ocupado para ver que tu esposa se estaba muriendo de soledad en esta casa dorada que construiste para nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge y Gloria se miraron a través del abismo que se había abierto entre ellos, dos extraños que habían compartido una vida entera y ahora descubrían que nunca se habían conocido realmente. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Jorge finalmente. ¿Qué puedo hacer para reparar esto? Gloria sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Era la sonrisa de alguien que ha perdido todas sus ilusiones y ha encontrado una extraña paz en el desencanto. El eco del último acorde de violín se desvanecía en el aire espeso del Teatro Alameda, cuando Jorge Negrete sintió que algo dentro de él se desplomaba para siempre. Las lágrimas de María Félix brillaban bajo las luces del escenario como diamantes que reflejaban no la gloria, sino la derrota más absoluta de sus vidas. El público, ajeno al drama real que se desarrollaba ante sus ojos, aplaudía con fervor, creyendo que presenciaban solo una representación magistral del amor y la pérdida. ¡Bravo, bravo!, gritaba la multitud, poniéndose en pie en una ovación que duró varios minutos.
pero Jorge apenas podía escuchar los aplausos. Su mirada estaba fija en María, quien permanecía inmóvil en el centro del escenario, como una estatua de mármol que hubiera cobrado vida solo para experimentar el dolor más profundo. Cuando finalmente el telón cayó, el silencio que se instaló entre ellos fue más ensordecedor que cualquier aplauso. Los músicos recogían sus instrumentos, los técnicos desmontaban las luces y la vida continuaba a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero para Jorge y María, el mundo se había detenido en ese momento preciso donde las palabras pronunciadas no podían ser retiradas, donde las decisiones tomadas no podían ser deshechas. María, intentó Jorge, acercándose a ella con pasos vacilantes. Su voz, que momentos antes había llenado el teatro con su potencia, ahora era apenas un susurro quebrado. Ella levantó una mano, deteniéndolo sin siquiera mirarlo. No, Jorge, no digas nada más. Ya está dicho todo. Su voz tenía una frialdad que Jorge nunca había escuchado antes, una distancia que se sentía más vasta que cualquier océano. Pero podemos arreglar esto. Podemos encontrar una manera, insistió él, desesperado por aferrarse a cualquier esperanza. María finalmente se volvió hacia él, y Jorge pudo ver que algo fundamental había cambiado en sus ojos. Ya no había esa chispa de rebeldía, esa llama de pasión que siempre había definido su esencia. En su lugar, había una resignación que lo aterrorizó más que cualquier grito o reproche. ¿Arreglar qué, Jorge? ¿Tu matrimonio? ¿Mi reputación? ¿El daño que le hemos hecho a personas inocentes? María se quitó lentamente los pendientes de perlas, un gesto que parecía simbolizar el despojarse de algo más que joyas. Algunos errores no se pueden arreglar, algunos precios son demasiado altos para seguir pagándolos. En ese momento, Agustín Lara apareció entre las cortinas laterales. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo profesional y preocupación personal que lo convertía en un espejo perfecto de la complejidad de la situación. Había presenciado toda la actuación desde bambalinas y como compositor y observador de la naturaleza humana entendía perfectamente lo que acababa de suceder. Fue extraordinario, dijo Agustín, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Nunca había visto una interpretación tan auténtica. Jorge lo miró con una mezcla de gratitud y amargura. Auténtica, repitió, como saboreando la ironía de la palabra. Sí, supongo que cuando cantas tu propia muerte, es difícil no ser auténtico. Jorge, María se acercó finalmente, y por un momento, él creyó ver un destello de la mujer que había conocido. Lo que vivimos fue real, fue hermoso, pero también fue destructivo, y no podemos seguir destruyendo vidas por nuestro egoísmo. ¿Egoísmo? Jorge sintió una punzada de dolor mezclada con indignación. ¿Llamarías egoísmo a esto? Se llevó una mano al pecho, donde su corazón parecía latir fuera de compás. ¿A sentir que por primera vez en mi vida estaba completo? Sí, respondió María con una honestidad brutal que lo dejó sin aliento. Porque no estábamos solos en esta historia, Jorge. Nunca lo estuvimos. Cada momento que robamos, cada caricia que compartimos, cada palabra de amor que pronunciamos, tenía un costo que otros pagaron. Las palabras de María cortaron más profundo que cualquier navaja. Jorge sabía que tenía razón. Había sabido desde el principio que su amor era imposible, pero había elegido ignorar esa verdad, vivir en la fantasía de que el amor podía conquistar todo, incluso las circunstancias más adversas. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jorge, y en su voz había una vulnerabilidad que rara vez mostraba, ni siquiera en sus momentos más íntimos con ella. María tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía después. Ahora vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Yo regreso a mi vida, tú regresas a la tuya y tratamos de encontrar una manera de seguir adelante sin destruir más de lo que ya hemos destruido. ¿Y si no puedo?
La pregunta salió de Jorge antes de que pudiera detenerla, desnuda y desesperada. ¿Y si no puedo vivir sin ti? Los ojos de María se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no las dejó caer. Entonces aprendes, como he aprendido yo a vivir sin muchas cosas en mi vida. Como aprendemos todos, Jorge. El corazón es más resistente de lo que creemos. Agustín, que había permanecido en silencio, observando este intercambio doloroso, finalmente intervino. Tal vez esto no es el final de la historia. Tal vez es solo el final de este capítulo. Jorge y María lo miraron sin entender completamente a qué se refería. La música que acabamos de crear juntos, continuó Agustín, es eterna. Lo que vivieron, lo que sintieron, quedará para siempre en esas notas, en esas palabras. Y tal vez, algún día, cuando las heridas hayan sanado y el tiempo haya puesto las cosas en perspectiva, puedan mirar hacia atrás y ver que este dolor también fue parte de algo hermoso. María asintió lentamente, como si las palabras del compositor le dieran el permiso que necesitaba para comenzar a despedirse. Se acercó a Jorge una última vez, y él sintió el aroma familiar de su perfume mezclado con el sudor del esfuerzo escénico, una combinación que sabía que lo perseguiría por el resto de su vida. «Gracias», le susurró al oído, «por hacerme sentir viva de una manera que nunca creí posible, y perdóname por no poder ser más valiente». Jorge cerró los ojos, tratando de memorizar ese momento, de grabarlo en su corazón como el último regalo que ella le daba. Cuando los abrió, María ya se alejaba hacia los camerinos, sus pasos firmes pero cargados de una tristeza que parecía llenar todo el espacio del teatro. «¿Y ahora qué?», preguntó Jorge a Agustín, sin apartar la mirada de la figura que se desvanecía en las sombras. «Ahora», respondió el compositor con una sabiduría que venía de años de observar los corazones humanos en todas sus formas. «Ahora aprendes a convertir este dolor en arte. Es lo que hacemos los que vivimos de las emociones, Jorge. Las transformamos en algo que puede tocar a otros, que puede ayudar a otros a no sentirse tan solos en su propio dolor». Jorge asintió, aunque no estaba seguro de creer completamente en las palabras de Agustín. En ese momento, le parecía imposible que algo bueno pudiera surgir de la devastación que sentía. Pero tal vez, con el tiempo, encontraría la manera de honrar lo que había vivido con María, transformándolo en algo más grande que su propia pérdida. Mientras se dirigía hacia la salida del teatro, Jorge pudo escuchar a los trabajadores desarmar el escenario, borrar las últimas huellas de la presentación que había marcado el final de su historia de amor. Pero sabía que, aunque los decorados desaparecieran y las luces se apagaran, lo que había vivido esa noche permanecería con él para siempre, grabado no solo en su memoria, sino en su alma. Capítulo 18. El eco del silencio. 3 semanas después de aquella noche en el Teatro Alameda, Jorge Negrete se encontraba en su estudio privado, rodeado de partituras que parecían burlarse de él desde sus atriles. Las notas musicales se veían borrosas a través de la neblina del cigarro que fumaba compulsivamente, uno tras otro, como si el humo pudiera crear una barrera entre él y los recuerdos que lo asediaban sin tregua. Elisa había regresado de su viaje a Europa 2 días antes. Jorge la había recibido en el aeropuerto con la sonrisa que el público esperaba ver, con el abrazo que un esposo devoto debía dar a su esposa después de una larga ausencia. Pero cuando ella le habló de París, de los museos que había visitado, de la gente que había conocido, Jorge sintió como si estuviera escuchando a través de un cristal espeso que distorsionaba todos los sonidos. «¿Estás bien, cariño?», le había preguntado Elisa esa mañana, mientras desayunaban en el comedor principal de la casa. Su voz tenía esa preocupación genuina que solo hacía que Jorge se sintiera peor. «Te veo distante desde que regresé. ¿Pasó algo mientras estuve fuera?».
Jorge había levantado la mirada de su café, que se había enfriado sin que él se diera cuenta, y había encontrado los ojos de su esposa fijos en él, con una mezcla de amor y inquietud que le atravesó el corazón como un cuchillo. Elisa era hermosa, inteligente, leal. Era todo lo que un hombre podía desear en una esposa, y sin embargo, Jorge se sentía como si estuviera mirando a una extraña. «Solo he estado trabajando mucho», había mentido con la facilidad que da la práctica. «Ya sabes cómo es esto del espectáculo. Nunca para». Elisa había asentido, aparentemente satisfecha con la explicación, pero Jorge había visto algo en sus ojos que lo inquietó. Una sombra de duda, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos como un fantasma invisible. ¿Sabía algo? ¿Había escuchado rumores durante su ausencia? ¿O simplemente era la intuición natural de una mujer que conocía bien a su esposo? Ahora, sentado en su estudio, Jorge se preguntaba cómo era posible que la vida continuara con tanta normalidad cuando él se sentía completamente roto por dentro. El teléfono había sonado varias veces esa mañana con ofertas de trabajo, entrevistas, compromisos sociales. Su representante había estado insistiendo en que era momento de volver a los escenarios, de capitalizar el éxito de la presentación en el Alameda. «Fue sensacional, Jorge», le había dicho Raúl por teléfono esa misma mañana. «Los periódicos no han parado de hablar de esa noche. Dicen que fue la interpretación más emotiva de tu carrera. Tengo 3 ofertas para giras internacionales y 2 contratos para películas. Es el momento perfecto para avanzar». Jorge había colgado sin responder. ¿Cómo podía explicar a Raúl que esa interpretación sensacional había sido en realidad el funeral de su alma? ¿Cómo podía decirle que cada aplauso se había sentido como una bofetada, cada elogio como una burla cruel del destino? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», murmuró, esperando que fuera la empleada doméstica con café fresco. En lugar de eso, entró Agustín Lara. El compositor traía bajo el brazo una carpeta de cuero y una expresión que Jorge no pudo descifrar completamente. Había algo de determinación en su rostro, pero también una suavidad que sugería comprensión. «Pensé que podríamos hablar», dijo Agustín, cerrando la puerta detrás de él y tomando asiento en el sillón frente al escritorio de Jorge sin esperar invitación. «No hay mucho que hablar», respondió Jorge, aplastando su cigarro en el cenicero ya repleto. «La historia terminó. Cada uno siguió su camino. Fin». Agustín abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel pautado, cubiertas de notas musicales escritas con su característica caligrafía elegante. «Esto dice lo contrario», murmuró, colocando las partituras sobre el escritorio. Jorge miró los papeles sin real interés. «¿Qué es?» «La continuación de nuestra historia», respondió Agustín. «O mejor dicho, la transformación de lo que vivieron en algo que puede trascender el dolor inmediato». A pesar de su resistencia, Jorge se sintió atraído por las notas musicales. Comenzó a leer la partitura y gradualmente una melodía comenzó a formarse en su mente. Era hermosa, melancólica, pero también tenía una cualidad redentora que lo sorprendió. «¿Cuándo escribiste esto?», preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. «He estado trabajando en ella desde esa noche en el teatro», admitió Agustín. «No podía sacarme de la cabeza lo que presencié, no solo entre tú y María, sino en todo el teatro. La forma en que la gente respondió, la manera en que la música conectó con algo profundo en cada persona presente». Jorge continuó leyendo, y se dio cuenta de que la pieza estaba dividida en movimientos que parecían contar una historia completa. El encuentro, la pasión, el conflicto, la pérdida y finalmente algo que podría ser aceptación o tal vez esperanza. «Quiero que la grabemos», dijo Agustín, «no para comercializarla inmediatamente, sino para preservar lo que vivieron, para darle un lugar digno en tu obra, en tu legado,
Jorge levantó la mirada de las partituras. ¿Y María? ¿Has hablado con ella? La expresión de Agustín se ensombreció ligeramente. La he visto una vez desde esa noche. Está lidiando con sus propios demonios. Su esposo regresó de su viaje de negocios al día siguiente de la presentación. No sé exactamente qué pasó, pero María